Vivían rodeados de lujo, cegados por los focos y la adoración de las masas, pero ahora su realidad es el frío acero de una celda. Historias macabras de traición, sangre y delitos que terminaron por destrozar su leyenda para siempre. Estos ídolos pasaron de tocar el cielo con las manos a hundirse en el infierno más absoluto, y te aseguro que sus crímenes te van a poner los pelos de punta. ¿Tienes estómago para conocer la cruda verdad? Aaron Hernández. Este chico lo tenía absolutamente todo: juventud, una planta envidiable y un talento descomunal. Como estrella indiscutible de los New England Patriots, firmó un contrato de cifras astronómicas, convirtiéndose en millonario y apuntando a ser una leyenda histórica de la NFL. Sin embargo, mientras las gradas rugían coreando su nombre cada domingo, de puertas para adentro, en su vida íntima, se estaba cocinando un auténtico polvorín de violencia, secretos inconfesables y amistades peligrosas con los bajos fondos. En 2013, el asesinato a sangre fría de Odin Lloyd, un jugador semiprofesional y conocido suyo, dejó al mundo del deporte totalmente helado. La investigación policial destapó algo que nadie vio venir. El dedo acusador señalaba directamente a Aaron Hernández. Los detalles que salieron a la luz eran de película de terror. Un ídolo de masas, con la vida resuelta, metido hasta el cuello en una ejecución mafiosa y despiadada. Durante el juicio, el jurado se quedó de piedra al escuchar sobre arsenales de armas, destrucción de pruebas, una paranoia galopante y una doble vida que ni sus propios compañeros de vestuario imaginaban. En abril de 2015, el mazo del juez golpeó con fuerza, dictando sentencia: culpable de asesinato en primer grado, condenado a pudrirse en la cárcel de por vida, sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Pero el drama no acabó con la condena. En 2017, justo después de ser absuelto en otro proceso judicial pendiente, encontraron a Aaron ahorcado en su celda. Apenas tenía 27 años. Su suicidio dejó en el aire un montón de incógnitas y una mancha negra imborrable sobre su memoria. La biografía de Aaron Hernández es la definición de tragedia moderna, un talento bestial tirato alla basura, una mente torturata per suoi demoni e una carriera brillante que se apagó nella más profunda oscuridad. Que esto sirva de aviso a navegantes. La gloria y el dinero no valen de nada si tienes el alma en guerra. Coge libreta y boli porque seguimos pasando lista. Dictar sentencia a los siguientes casos, y el que viene ahora tiene tela. Hablamos de Amy Locane. Ella era la cara angelical de la pequeña pantalla americana. Amy Locane, a la que todos recordamos por su papelón en Melrose Place, se metió al público en el bolsillo con esa belleza dulce y un talento que le venía de serie. Brillaba delante de las cámaras, era admirada, deseada, y parecía que se iba a comer Hollywood. Pero una noche maldita, su destino vio un giro de 180 grados, para siempre. El 27 de junio de 2010, la actriz cometió la imprudencia de coger el coche con unas cuantas copas de más. En un alarde de irresponsabilidad, chulería, se estrelló violentamente contra otro turismo. El desenlace fue terrorífico. Se cobró la vida de una mujer en el acto, dejó a otra gravemente herida, y la propia vida de Amy saltó por los aires. Dejó de ser una diva para convertirse en una homicida. El juicio fue un circo mediático a nivel nacional. Entre sollozos y flashes, el veredicto fue implacable. Culpable. La justicia no le pasó ni una.
Amy fue condenada a varios años de prisión y su nombre quedó manchado de por vida, asociado inevitablemente a la tragedia y no a sus éxitos en televisión. Las alfombras rojas y los vestidos de gala se cambiaron por el hormigón gris del patio de la cárcel. Hoy, Amy Locane vive muy lejos del glamour de antaño. Su caso es un recordatorio brutal para todos. El alcohol y el volante son una mezcla letal que no solo destroza familias ajenas, sino que sepulta carreras y futuros prometedores. Una actriz que lo tenía todo al alcance de la mano, marcada ahora por una noche fatídica que jamás podrá borrar de su conciencia. Y ojo, porque pasamos a The Murder, quien era una voz potente del rap sureño, pieza clave del imperio musical que montó su hermano, Master P. Corey Miller, conocido artísticamente como The Murder, puso a No Limit Records en el mapa con unas letras crudas y un estilo muy callejero, pero elegir ese nombre, que se traduce como asesinato, acabó siendo una profecía macabra que se cumplió al pie de la letra. En 2002, en un garito nocturno de Luisiana, una trifulca acabó con la muerte de Steve Thomas, un chaval de apenas 16 años. Los testigos señalaron a Miller sin dudarlo como el autor material de los hechos. Desde ese instante empezó un culebrón legal que sigue levantando ampollas a día de hoy. En 2009, tras años de recursos y declaraciones contradictorias, lo declararon culpable de asesinato en segundo grado y le cayó cadena perpetua. Pero el caso siempre ha olido un poco a chamusquina. Algunos testigos se echaron atrás. Otros dijeron que la policía les había presionado. La familia del rapero y celebridades como Kim Kardashian han pedido por activa y por pasiva que se revise el caso. Aún así, Corey Miller sigue a la sombra. Desde su celda mantiene que no lo hizo y sigue escribiendo rimas. Su historia es de esas que te hacen dudar. Entre si se hizo justicia, si hubo un error garrafal o si el pasado siempre vuelve. ¿Es una víctima del sistema o un verdugo que selló su destino con tinta de sangre? Michael Jace. Durante años, Michael Jace fue la viva imagen de la ley y el orden en la tele. Su papel, como policía en la serie The Shield, lo convirtió en un referente de autoridad, calma y justicia moral. Pero cuando se apagaban los focos, la realidad era muy distinta. Y lo que pasó una noche de mayo de 2014 cambió su vida y destrozó a su familia para siempre. En su casa de Los Ángeles, entre las 4 paredes que deberían ser un refugio de paz, cariño, se desató el infierno. En medio de un ataque de furia ciega, Jace cosió a tiros a su mujer, April, y lo peor de todo, delante de sus propios hijos pequeños, fue un acto atroz. No hablamos de un accidente ni de un pronto. Fue la ruptura total de lo que se supone que debe ser un padre, un marido y un ser humano. El juicio lo siguió todo el país, incapaz de asimilar lo que escuchaba. La imagen del poli bueno se vino abajo, dejando ver a un monstruo que nadie sospechaba que existiera. El tribunal no tuvo dudas. Culpable. A Michael Jace le cayeron 40 años de prisión. Un castigo severo para un crimen irreversible. Hoy, el tipo que jugaba a ser la ley en horario de máxima audiencia vive entre rejas, sin guiones ni aplausos, a solas, con el peso de su conciencia. Su caída no es solo trágica, es una advertencia sobre los horrores que se esconden tras una fachada de familia. Feliz, porque a veces
Los villanos no llevan máscara, sino que duermen en tu misma cama. Mel Hull. En la década de los 80 y principios de los 90, Mel Hull era un titán de las grandes ligas, un tipo carismático, poderoso, con el bate y con una sonrisa que encandilaba a todo el estadio. Jugó para equipos míticos como los Yankees de Nueva York y los Cleveland Indians, y era visto como un atleta ejemplar. Pero lo que vino después fue una pesadilla con piel de cordero. Tras colgar el guante, Hull empezó a entrenar a equipos juveniles, sobre todo de baloncesto femenino, y fue ahí donde su verdadera naturaleza depredadora salió a la luz. Años más tarde, múltiples jóvenes... Finalmente, las víctimas se atrevieron a hablar, rompiendo un pacto de silencio que duró demasiado. Denunciaron cómo aprovechó su estatus para perpetrar actos imperdonables, manteniendo una conducta depredadora que disfrazaba hábilmente bajo el rol de mentor y guía. Corría el año 2009, cuando la justicia lo halló culpable de delitos graves contra la integridad. De menores que entrenaba. No fue un caso aislado. Múltiples testimonios destaparon un modus operandi basado en traicionar la confianza en espacios que debían ser sagrados. Las pruebas presentadas fueron irrefutables, derivando en una condena histórica de 45 años tras las rejas. Mel Hull, aquel ídolo que brillaba en los estadios de béisbol, ha sido condenado al ostracismo total, aislado y despreciado por la sociedad. Su caída no es solo una mancha para el deporte, sino una lección aterradora sobre los riesgos de idolatrar a figuras de poder sin cuestionar sus intenciones. El mismo hombre que firmaba pelotas de béisbol, hoy solo firma apelaciones desde una fría celda penitenciaria. Joe Son. Quizás lo recuerdes por su participación en la saga de Austin Powers, o por sus inicios prometedores en las artes marciales mixtas. A simple vista, Joe Son parecía destinado a la fama, pero detrás de esa fachada de personaje peculiar y luchador formidable, se ocultaba una realidad siniestra y devastadora. Tuvieron que pasar décadas desde un crimen atroz cometido en los 90 para que la ciencia, a través de pruebas de ADN, sacara a la luz lo inimaginable. Se confirmó que Joe Son fue partícipe de una violación grupal de una brutalidad inusitada. El impacto mediático fue colosal. Aquel que paseaba por alfombras rojas terminó sentenciado a cadena perpetua por uno de los crímenes más sádicos registrados en esa década. Sin embargo, su espiral de violencia no cesó con el encierro. Estando ya bajo custodia, su instinto agresivo volvió a manifestarse de la peor forma posible. Fue condenado por asesinar a golpes a su compañero de celda, ratificando lo que muchos temían, que su maldad era intrínseca y no conocía límites, ni siquiera tras los muros de la prisión. Joe Son pasó de la cima del espectáculo al abismo más profundo de la degradación moral. Hoy sigue preso, no solo por mandato judicial, sino prisionero de sus propios demonios y actos barbáricos. Su vida sirve como un recordatorio gélido. A veces, los monstruos reales se esconden a plena vista, bajo los reflectores. Harvey Weinstein. Durante muchísimos años, pronunciar su nombre era invocar el éxito absoluto en Hollywood. Como cofundador de Miramax, la Weinstein Company tenía el poder de transformar un simple guión en una lluvia de premios Oscar. No había actor o director que no deseara su favor, pero tras
ese telón de glamour y fiestas exclusivas, operaba una maquinaria de acoso y extorsión sexual que se mantuvo impune por años. Todo colapsó en 2017, cuando valientes mujeres, incluidas estrellas de talla mundial, decidieron que ya era suficiente. Los relatos eran numerosos, gráficos y revolvían el estómago. Aquellos rumores de pasillo se transformaron en el movimiento global #MeToo, y Harvey Weinstein pasó de ser el dios intocable del cine a la cara visible de la corrupción moral. En el año 2020, un tribunal de Nueva York lo declaró culpable de delitos sexuales de primer grado, sentenciándolo a 23 años de prisión. La pesadilla no acabó ahí para él. 2 años tarde, Los Ángeles lo condenó a otros 16 años. En total, encara casi 4 décadas de encierro. Hoy, el magnate que decidía quién trabajaba y quién no, se pudre en una celda, despojado de toda influencia. Su derrumbe marca un antes y un después en la industria del entretenimiento, dejando una lección ineludible. Ningún imperio es lo suficientemente fuerte para aplastar la verdad eternamente. Harvey Weinstein ya no produce películas. Ahora es el villano principal de la historia más oscura y real que Hollywood ha tenido que contar. Skylar Julius de León, en la década de los 90, tuvo su minuto de fama en los Power Rangers, serie de culto, pero nadie podía presagiar que bajo ese disfraz de actor juvenil latía un futuro criminal, movido por la codicia pura y el horror. Skylar de León no se contentó con roles secundarios. Ansiaba riqueza rápida, estatus y lujos desmedidos, y para obtenerlos, decidió que ninguna vida valía más que su ambición. Junto a sus cómplices, planeó una emboscada contra Tom y Jackie Hawks, una pareja de jubilados que solo quería vender su yate. Lo que debía ser un trámite comercial rutinario se transformó en una película de terror. En alta mar, bajo la excusa de probar la embarcación, los sometieron, los forzaron a firmar la venta del barco y en un acto de crueldad inimaginable, los lanzaron vivos al océano, atados al ancla del yate, indefensos y conscientes de su destino final. El país quedó paralizado por la brutalidad del hecho. El juicio fue severo y las evidencias macabras. Skylar de León recibió la pena máxima, condenado a cadena perpetua sin opción a libertad. De soñar con ser una estrella de televisión, pasó a vivir entre muros de hormigón, cargando en su conciencia un doble homicidio fríamente calculado. Su biografía no es solo una tragedia, es una señal de alarma sobre los abismos a los que puede descender el ser humano por dinero y falta de alma. Skylar no necesitó un guión de ficción para crear un thriller sangriento. Él mismo lo ejecutó. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Crees que la cadena perpetua es suficiente castigo para alguien como Skylar? Deja tu opinión en los comentarios o escribe qué sentencia crees que sería justa. O.J. Simpson era más que un atleta. Era una leyenda viviente. O.J. Simpson, exestrella de la NFL, actor carismático y una de las figuras más queridas de América. Su talento deportivo, su presencia en el cine y esa sonrisa que parecía inquebrantable lo elevaron a la categoría de ícono cultural. Sin embargo, en 1994, su nombre dejó de evocar
grandeza para convertirse en el epicentro del proceso judicial más mediático del siglo. Tras el descubrimiento de los cuerpos de su exesposa, Nicole Brown, y su amigo Ron Goldman, todas las sospechas cayeron sobre él. La persecución de la camioneta blanca es quizás la imagen más grabada en la memoria de la televisión moderna. El juicio partió a la nación en dos, y aunque en el 95 logró una absolución penal polémica, un jurado civil años más tarde lo encontró responsable de las muertes, obligándolo a pagar una fortuna en compensaciones. Pero el destino tenía más capítulos reservados. En el año 2007, O.J. Simpson volvió a ser esposado, esta vez por un asalto a mano armada y secuestro en un hotel de Las Vegas, cerrando así su ciclo de caída. Vinculado a un robo a mano armada por intentar recuperar memorabilia deportiva que él reclamaba como suya. El veredicto fue severo, 33 años de prisión, de los cuales purgó 9 antes de obtener la libertad condicional en el año 2017. Hoy en día, O.J. Simpson perdura como uno de los nombres más polarizantes y debatidos en la historia moderna de Estados Unidos. Su biografía es un rompecabezas complejo, donde se entrelazan la gloria deportiva, la tragedia personal y una caída en desgracia absoluta. Pasó de ser un ídolo intocable a una figura marcada no por sus récords en el campo, sino por titulares de crónica negra y procesos judiciales. Es el símbolo definitivo de cómo el pedestal de la fama puede transformarse en una trampa mortal, devorando a quien lo escala. Siguiendo con Estrellas Caídas, nos encontramos con Danny Masterson. Durante muchas temporadas, él fue el alma sarcástica y rebelde de la exitosa serie That 70 Show. Con su actitud despreocupada y un carisma innegable, Masterson se ganó el cariño de millones de televidentes. Representaba un rostro familiar, el icono de una época televisiva que recordamos con nostalgia e inocencia. Sin embargo, tras esa fachada de comedia, se ocultaba una sombra voraz, una verdad que años más tarde detonaría con la fuerza de una bomba nuclear en el corazón de Hollywood. Con una valentía admirable, varias mujeres decidieron romper el miedo y el silencio. Lo señalaron directamente por actos de naturaleza sexual profundamente perturbadores y violentos, cometidos, irónicamente, cuando su popularidad estaba en la cima. Los relatos eran escalofriantes: abuso sistemático, manipulación psicológica y un silencio impuesto. Estas denuncias sacudieron cimientos de la industria del entretenimiento, y Danny Masterson pasó de ser una celebridad adorada a protagonizar uno de los juicios más mediáticos y escandalosos de la última década. Llegado el año 2023, y tras un proceso judicial intenso y agotador, el jurado emitió un veredicto inapelable: culpable. El juez, implacable ante la evidencia, dictó una sentencia que resonó en todo el mundo, imponiendo una pena de 30 años a cadena perpetua. El descenso a los infiernos fue tan súbito como brutal, de las risas enlatadas de la sitcom a las lágrimas reales, de los sets coloridos a la frialdad de una celda oscura. Masterson se ha convertido en un nombre que provoca rechazo e indignación social. Su caso es una prueba dolorosa y palpable de que, muchas veces, el brillo de la fama sirve para camuflar el sufrimiento de las víctimas. Su destino sirve como un recordatorio devastador para la élite. Ningún nivel de éxito o influencia
te coloca por encima de la justicia. Tarde o temprano, la verdad siempre halla la grieta por donde escapar y salir a la luz pública. Girando hacia el mundo de la música, nos topamos con la historia de Ian Watkins. Él era la voz y líder de Los Prophets, una banda británica que dominó las listas de éxitos en los años 2000 con su potente rock alternativo. En el escenario, Ian Watkins era una figura magnética, casi mesiánica, idolatrado por legiones de fanáticos alrededor del globo. Pero lo que ocurría cuando se apagaban los focos era una realidad tan macabra y retorcida que, al descubrirse, dejó a la opinión pública en estado de shock absoluto. En el año 2013, el mundo se paralizó al conocer la naturaleza de los cargos en su contra. Watkins fue detenido y poco después declarado culpable de una serie de delitos gravísimos e inmorales que involucraban a menores de edad. La investigación policial destapó una red de depravación sistemática. Comportamientos absolutamente atroces que desafiaban toda lógica humana. La evidencia presentada fue tan gráfica e impactante que incluso los jueces expresaron su horror en la sala. La condena fue ejemplar: 35 años de cárcel, sumados a 6 años de libertad vigilada extendida. Se trata de una de las sentencias más severas jamás dictadas contra una celebridad en la historia del Reino Unido. Su legado fue aniquilado, discos retirados del mercado, premios revocados y su nombre borrado para siempre de la historia del rock. Hoy, Ian Watkins es el ejemplo más crudo de cómo la monstruosidad puede esconderse bajo la piel de una estrella de rock adorada. Su relato queda como una advertencia implacable. El talento artístico no redime a la persona, y la fama nunca debe funcionar como un escudo protector ante crímenes que son sencillamente imperdonables. Por otro lado, Ryan Grantham era un joven con un potencial inmenso y toda una vida por delante. Actor recurrente en producciones de éxito global como Riverdale y El diario de Greg, su rostro resultaba familiar para la audiencia juvenil. Su presencia ante las cámaras auguraba una carrera estelar, pero lejos de los reflectores, en la intimidad de su mente, se gestaba una oscuridad abismal. En el año 2020, el mundo contuvo el aliento al confirmarse la noticia. Ryan Grantham había asesinado a su propia madre. La confesión del actor fue directa, fría y sin retorno. No hubo intentos de ocultarlo ni coartadas complejas. Solo un acto de violencia devastador, perpetrado por alguien que, aparentemente, llevaba una vida completamente normal. Durante las sesiones del juicio emergieron detalles perturbadores sobre su salud mental. Se reveló que, además del matricidio, había planeado atentar contra la vida de otras figuras públicas de alto perfil, incluido el primer ministro canadiense. Finalmente, fue hallado culpable de homicidio en segundo grado. La justicia fue clara: cadena perpetua con la posibilidad de optar a la libertad condicional tras cumplir 14 años de encierro. Ahora, aquel chico que una vez encarnó la inocencia en la ficción, consume sus días en el aislamiento de una prisión de máxima seguridad. Su historia trasciende el crimen. Es una tragedia griega moderna que refleja la fragilidad de la mente y cómo los gritos de auxilio no escuchados a tiempo pueden desembocar en actos impensables. Cambiando de tercio, Shannon Richardson tuvo apariciones breves en series de renombre mundial,
como The Walking Dead y The Vampire Diaries. Aunque su rostro no era el de una superestrella, su biografía terminaría volviéndose viral por razones escalofriantes. Shannon Richardson, quien proyectaba una imagen tranquila y cotidiana, se convirtió en el eje de una investigación federal digna del mejor thriller de espionaje. Aunque, desgraciadamente, todo era real. En 2013, Estados Unidos entró en alerta de seguridad nacional. Se habían interceptado cartas contaminadas con ricina, una toxina biológica letal, dirigidas al entonces presidente Barack Obama y al alcalde de Nueva York. La mente maestra detrás de este atentado biológico era la propia Shannon Richardson, quien no solo envió los sobres venenosos, sino que orquestó un plan para incriminar a su esposo. El caso se volvía más retorcido con cada hallazgo policial. Las autoridades la detuvieron tras encontrar pruebas irrefutables en su ordenador y domicilio. Acorralada, Richardson se declaró culpable de poseer y producir una toxina biológica con fines de amenaza, un delito federal de extrema gravedad. En 2014, recibió una condena de 18 años de prisión federal. Pasó de los sets de rodaje a vivir entre rejas, marcada de por vida por un crimen que puso en jaque la seguridad de una nación entera. El caso de Shannon Richardson es uno de esos relatos que demuestran que el peligro real puede surgir de los lugares más insospechados. Una actriz secundaria que se transformó, de la noche a la mañana, en la protagonista de una historia de terror real. Y, si hablamos de violencia desmedida, debemos mencionar a War Machine. Dentro del Octágono lo conocían como War Machine. Su fuerza bruta, su agresividad sin límites y su determinación hacían temblar a cualquier rival. Jonathan Copenhaver era una figura temida y respetada en las artes marciales mixtas, seguido por miles de fanáticos sedientos de acción, que celebraban cada golpe y cada victoria. Pero nadie pudo prever que la violencia salvaje que le dio fama y fortuna dentro del ring terminaría por destrozar su vida y la de otros fuera de él. En el año 2014, su nombre fue borrado de las carteleras. Abandonó las portadas de las revistas deportivas para convertirse en la noticia principal de la crónica negra. War Machine fue detenido tras perpetrar una agresión salvaje contra su expareja, la actriz Christy Hobbs, Mac, y contra un hombre que la acompañaba en ese momento. Los pormenores que salieron a la luz estremecieron a la sociedad, palizas de una brutalidad inaudita, tácticas de dominación y un terror psicológico constante. Parecía el guión de una película de terror, pero era real. El juicio destapó un historial de años de abusos sistemáticos. Las evidencias resultaron aplastantes. El veredicto fue demoledor. Culpable de 29 cargos graves, entre los que se incluían agresión sexual, secuestro e intento de asesinato, siendo condenado a una pena de cadena perpetua con la remota posibilidad de libertad condicional tras cumplir 36 años. War Machine pasó de ser ovacionado como un ídolo de Octágono a convertirse en el símbolo de la degradación humana. Su trágica trayectoria sirve como una advertencia feroz de cómo la fama, el ego desmedido y la violencia desenfrenada pueden transformar a un hombre en su propio verdugo, un luchador experto que jamás aprendió a combatir sus demonios internos y acabó perdiendo la pelea más importante. Mark Rogowski. Si nos remontamos a la década de los 80, su nombre no era solo conocido, era pura leyenda. Mark Gator Rogowski,
Más que un skater profesional, era el emblema de la contracultura, imagen de grandes marcas, portada de todas las revistas y el referente indiscutible del estilo radical. Sin embargo, detrás de los contratos millonarios y los focos mediáticos, se gestaba una tormenta emocional oscura que terminaría estallando con consecuencias fatales. En 1991, la industria del monopatín se sacudió hasta los cimientos. Gator fue arrestado y poco después confesó haber asesinado a Jessica Bergsten, una joven que era amiga cercana de su exnovia. El relato era espeluznante: celos enfermizos, pérdida de control y una que colapsó totalmente bajo el peso de sus propias obsesiones. En el estrado, Rogowski admitió los hechos. La justicia no tuvo piedad. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 31 años de prisión. El mundo del skate quedó paralizado. Nadie concebía que el chico rubio de los anuncios y las maniobras imposibles hubiera acabado de esa manera. Hoy, Mark Gator Rogowski ya no surfea la cresta del éxito, ni se desliza por las rampas. Se consume en el silencio de una celda, afrontando a diario el peso de un acto irreversible. Su vida es un recordatorio brutal de que incluso los mayores iconos de libertad pueden terminar prisioneros de la oscuridad que albergan en su interior. Suge Knight. En la época dorada del rap de la costa oeste, había un nombre que se pronunciaba con temor y reverencia: Suge Knight. Como cofundador de Death Row Records, fue el cerebro maestro tras leyendas como Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur. Poseía dinero a raudales, influencias y un aura de intocable, pero también acumulada. Enemigos, muchísimos enemigos, y un historial delictivo tan extenso como su lista de superventas. En 2015, la tragedia le golpeó, frente y de forma literal. Durante una discusión acalorada en el set de rodaje de un anuncio en Compton, Zack, al volante de su inmensa camioneta, embistió a 2 hombres, causando la muerte a uno de ellos. El vídeo del incidente, crudo y estremecedor, se convirtió en la prueba clave. Su defensa alegó pánico, pero la fiscalía lo calificó como lo que realmente fue: un acto homicida. Ante la amenaza de una cadena perpetua, Zack aceptó un trato: 28 años de cárcel. Un acuerdo que lo sacó del tablero, pero no de la memoria popular. Hoy, el hombre que una vez movió los hilos del rap más agresivo se encuentra aislado, lejos de los estudios de grabación, sin micrófono y sin su trono. La saga de Suge Knight no es solo la caída de un magnate empresarial, es la prueba viviente de cómo el poder sin frenos, la violencia como estilo de vida y vivir siempre al límite pueden destruir incluso a los gigantes. De fundador de un imperio musical a simple recluso número tal. En una celda fría, sin ritmos, sin coros y sin redención posible. R. Kelly. Durante décadas, R. Kelly ostentó el título de superestrella intocable, con una voz prodigiosa, himnos que marcaron época y una carrera plagada de éxitos. Era el rey indiscutible del R&B, ganador de innumerables premios, colaborador de las mayores leyendas y dueño de una fortuna incalculable. Parecía estar por encima del bien y del mal, pero mientras conquistaba los escenarios, ocultaba tras el telón un imperio mucho más siniestro. Detrás de la fama operaba una red de abuso, manipulación psicológica y control que duró años. Testimonios
desgarradores de supervivientes valientes y una serie de investigaciones periodísticas destaparon lo que muchos sospechaban, pero pocos podían demostrar. R. Kelly lideraba una estructura organizada de explotación sexual. Utilizaba su estatus y su fama para depredar a mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad. En 2021, fue declarado culpable por un tribunal federal de tráfico de personas, abuso sistemático y crimen organizado. En 2022, recibió una segunda condena por posesión y producción de material ilícito infantil. En total, se le impusieron 30 años de prisión. Su caída fue absoluta. R. Kelly no solo perdió su carrera, su patrimonio y su libertad, sino que perdió el respeto del mundo entero, pasando de ídolo musical a paria moral. Hoy, su voz está vetada en las radios. Su legado ha quedado manchado para siempre. Su historia es una advertencia demoledora sobre lo que sucede cuando el poder se utiliza para destruir en lugar de proteger. La función terminó y el telón cayó con un golpe seco. 30 años no parecen suficientes para muchos. Dime, ¿cuántos años crees que R. Kelly merece realmente pasar entre rejas? Escribe la cifra exacta en los comentarios. Elizabeth Holmes. Con apenas 19 años, fundó Theranos, prometiendo cambiar el mundo. Con una voz impostada grave, una mirada hipnótica y sus jerseys de cuello alto. Negro al estilo Steve Jobs, Elizabeth Holmes se vendió como la gran visionaria de la salud moderna. Su promesa, análisis de sangre revolucionarios que requerían tan solo una gota. Médicos, militares e inversores multimillonarios cayeron rendidos ante su retórica. Pero lo que construyó no fue una empresa tecnológica, fue una ilusión fantasma. Durante años, Holmes vivió como una estrella de rock, copando portadas, aliándose con los poderosos y rodeada de millones de dólares. Pero la tecnología que vendía simplemente no existía. Todo era fachada. Los test eran inexactos, los resultados peligrosamente falsos. Y, detrás de esa sonrisa de seguridad, se escondían mentiras, muchas mentiras. En 2022, tras una serie de revelaciones periodísticas demoledoras, fue declarada culpable de fraude masivo y conspiración. El juicio reveló que no solo estafó a los inversores, sino que puso en grave riesgo vidas humanas. Su castillo de naipes se derrumbó por completo. Elizabeth Holmes fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión federal. De ser la próxima Steve Jobs, a una reclusa más. Además, su historia es el espejo roto de un sueño americano hecho añicos, una advertencia brutal sobre el precio de una ambición desmedida. Hoy, su inmaculada bata blanca ha sido sustituida por un uniforme de presidiaria y sus laboratorios futuristas por una celda de paredes grises y opresivas. Theranos no curó jamás ninguna enfermedad, pero dejó una cicatriz profunda e imborrable en la piel del mundo tecnológico. Dave Meggett. Sobre el césped era una fuerza imparable. Dave Meggett. Jugador estrella de la NFL y ganador de la Super Bowl con los Gigantes de Nueva York, era célebre por una velocidad explosiva, capaz de cambiar el destino de un partido en cuestión de segundos. Fue seleccionado para la Pro Bowl, firmó contratos de millones de dólares y se consagró como ídolo del deporte. Pero fuera del estadio, su vida era un torbellino caótico que se precipitaba directo hacia el desastre absoluto. Durante años, Meggett fue acumulando un rosario de denuncias y acusaciones por comportamiento violento.
cebándose especialmente con las mujeres. Lo que, al principio, parecían incidentes aislados, para el año 2010 se había revelado como un patrón de conducta profundamente perturbador. Ese oscuro historial alcanzó su punto de no retorno cuando fue detenido y procesado por una batería de delitos graves que incluían agresiones sexuales y violencia física brutal. Y si pensabas que terminar entre rejas era el peor destino posible, espera a descubrir a quienes, desgraciadamente, quizás no vivan lo suficiente para contarlo. Bruce Willis y la demencia frontotemporal. Hollywood lo encumbró como el antihéroe, el tipo duro, sarcástico, imparable e inmortal en la gran pantalla. Bruce Willis no solo protagonizó una saga icónica, sino que encarnó toda una época dorada del cine de acción. Pero un día, la ficción se rompió en 1000 pedazos. La cámara se apagó y solo quedó un silencio aterrador, porque Bruce empezó a olvidar sus frases. Después olvidó las escenas completas y finalmente comenzó a olvidarse de sí mismo. La primera señal de alarma fue la afasia, una repentina incapacidad para comunicarse con coherencia. Para alguien que había dominado guiones explosivos y frases lapidarias, aquello era como perder sus superpoderes, pero la realidad era todavía más oscura. En 2022, los médicos confirmaron que no se trataba de un simple trastorno del habla, sino de demencia frontotemporal, una enfermedad cerebral progresiva y cruel que devora la personalidad, las emociones, el lenguaje y la propia conciencia. Desde entonces, la luz de Bruce ha comenzado a desvanecerse. Día tras día, su mundo se hace más pequeño, sus recuerdos se difuminan como el humo y su rostro se apaga. En palabras de su esposa, Emma Heming, él ya no es consciente de su enfermedad, ni recuerda quién fue. No reconoce su propia leyenda. El hombre que salvó rehenes, se enfrentó a terroristas y sobrevivió a explosiones en la ficción, hoy es incapaz de mantener una conversación básica. El daño cerebral ha sido implacable y, sin embargo, existe algo que la enfermedad no ha logrado destruir, el inmenso amor que lo protege. Emma, Demi Moore y sus hijas, todos lo abrazan con fuerza en esta oscuridad creciente. Se turnan para acompañarlo, para que no sienta la soledad, para que aunque su memoria le traicione, su corazón sienta que sigue siendo profundamente amado. No existe cura, no hay tratamiento milagroso que lo salve, solo el tiempo, que se ha convertido en su enemigo silencioso. Su carrera ha terminado y sus días de gloria quedaron atrás, pero su historia, lejos de acabar con los créditos finales, se transforma en una elegía. Viva y dolorosa. Bruce Willis, el héroe eterno del celuloide, libra ahora su última batalla. Una guerra que no se gana con pistolas ni frases épicas, sino con la valentía de dejarse cuidar cuando ya no recuerdas por qué fuiste grande. Michael J. Fox y el Parkinson. A los ojos del mundo, era simplemente Marty McFly, ese joven carismático e invencible. Pero mientras millones de espectadores soñaban con viajar en el DeLorean hacia el futuro, él ya estaba atrapado en una cuenta atrás silenciosa hacia el colapso físico. Tenía apenas 29 años, con su carrera en la cima y su nombre grabado en oro. Y sin embargo,
Una leve vibración en su mano fue el presagio de algo que ni los guionistas más oscuros de Hollywood se habrían atrevido a imaginar. Parkinson. El diagnóstico cayó sobre su vida como un meteorito devastador. El hombre que conquistó el tiempo en la pantalla se vio arrastrado por un presente cruel, lleno de incertidumbre, miedo y rabia contenida. Durante años ocultó su condición, aterrorizado por la idea de perder papeles, contratos y su propia identidad. ¿Quién iba a querer contratar a un héroe que no puede dejar de temblar? ¿Cómo mantienes tu estatus de icono cuando tu propio cuerpo te traiciona en cada movimiento? Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de esconderse, Michael decidió convertir su tragedia personal en una trinchera de lucha. En 1998 rompió su silencio y apenas 2 años después fundó la Fundación Michael J. Fox, que hoy es la organización más grande del mundo dedicada a la investigación del Parkinson. Ha recaudado más de $2.000 millones, convirtiéndose en una voz imparable. El New York Times lo calificó como la figura más influyente del planeta en la lucha contra esta enfermedad. El precio personal fue alto. En 2020, las complicaciones le obligaron a decir adiós a la actuación. El cine perdió a una estrella, pero la humanidad ganó un guerrero. Aun cuando cada día supone una batalla contra su propio sistema nervioso, Michael J. Fox sigue sonriendo y peleando porque entendió algo vital que muchos ignoran. La verdadera grandeza no reside en evitar el temblor, sino en enfrentarlo con la cabeza bien alta. Antes de continuar, tómate un respiro. Sírvete una taza de café o té, porque lo que estás a punto de ver no te dejará indiferente. Celine Dion y el síndrome de la persona rígida. Durante décadas, su voz rompió todas las fronteras. Con un solo acorde, tenía el poder de estremecer estadios enteros. Era el alma de Las Vegas, la reina indiscutible de la balada. Pero en diciembre de 2022, el mundo contuvo la respiración. Celine Dion anunció que se retiraba indefinidamente de los escenarios, y no por un capricho ni por cansancio, sino por algo mucho más cruel e inexplicable: el síndrome de la astenia. Persona rígida. Suena extraño, lo es, y también es absolutamente devastador. Este raro trastorno neurológico transforma el cuerpo humano en una jaula viviente. Provoca espasmos musculares violentos, una rigidez extrema y la pérdida progresiva del control motriz. Para Celine, esto significó el final de la melodía. Cada intento de cantar se convirtió en una batalla perdida. Caminar, levantarse e incluso mantenerse en pie se volvieron desafíos titánicos. Lo reveló entre lágrimas a través de un video en Instagram que paralizó a sus seguidores. Su cuerpo, antes escultural, empezó a fallarle de forma sistemática. Sus músculos se endurecían hasta el punto de impedirle moverse con normalidad. Los médicos temen que esté desarrollando una versión más agresiva del síndrome, la variante Plus, que ataca el tronco encefálico y puede afectar gravemente a la vista, el equilibrio y el habla. Aún así, en medio de este deterioro físico, su espíritu sigue intacto. Su equipo de un ejército de especialistas libra una batalla a contrarreloj, probando terapias experimentales que, tristemente, en la mayoría de ocasiones, apenas logran poner freno al avance inexorable de la enfermedad.
Sin embargo, ella se niega a tirar la toalla y ha lanzado una promesa solemne al aire. Si su maltrecho cuerpo le concede una mínima tregua, regresará a los escenarios para una última y gloriosa residencia en Las Vegas, una despedida que promete ser legendaria. Porque lo que gran parte del público no alcanza a comprender es que Celine Dion no solo se está quedando sin su prodigiosa voz, está perdiendo el control de su propia anatomía, su libertad de movimiento y su esencia vital. Y aún, con todo en contra, cada mañana se despierta aferrada a la esperanza de que la partitura de su vida aún guarde una última nota final por tocar. Christina Applegate, el calvario de la esclerosis múltiple. Durante décadas, su rostro fue el estandarte de la comedia gamberra, la juventud eterna y la rebeldía adolescente. Desde su icónico papel de Kelly Bundy en Matrimonio con hijos, la hija explosiva de América se mostraba risueña, provocadora e indomable. Pero tras las bambalinas, lejos de los focos, una sombra silenciosa comenzaba a cernirse amenazante sobre su organismo. Fue en 2021 cuando Christina Applegate hizo público que sufría esclerosis múltiple, y desde aquel instante su existencia se transformó en una contienda bélica diaria contra su propio ser. Todo se inició con síntomas difusos y traicioneros. Cierta torpeza al andar, una fatiga que no se correspondía con su actividad y dolores crónicos que no remitían. Lo que al principio achacaron al estrés de Hollywood resultó ser una cruel enfermedad, neurodegenerativa y autoinmune, que devora la mielina, ese escudo protector vital para que el cerebro envíe órdenes al resto del cuerpo. Sin esa conexión, cada gesto se convierte en una incógnita, cada paso en un peligro potencial. Christina tuvo que plantar cara al diagnóstico en pleno rodaje de la serie Dead to Me. Mientras la audiencia se carcajeaba con su humor ácido, ella se derrumbaba y lloraba en silencio entre toma y toma. Necesitaba apoyo físico para no desplomarse. El dolor en las piernas era tan agónico que el simple acto de dormir se volvió una auténtica pesadilla. En ocasiones, la presión ocular era tan intensa que sentía el terror real de que sus ojos pudieran salirse de las órbitas. Aquel cuerpo, antaño herramienta de talento y belleza, empezó a temblar sin control, a colapsar, a fallarle estrepitosamente. Pero el drama no acababa ahí. La enfermedad le había provocado 30 lesiones cerebrales, causándole sacudidas violentas, similares a microconvulsiones eléctricas. En cualquier segundo, su cuerpo podía simplemente desconectarse de su voluntad, como un títere al que descortan los hilos. Lo más aterrador es la incertidumbre absoluta. No existe manera de prever qué función básica perderá al día siguiente. ¿La visión? ¿El habla? ¿La movilidad? Todo está en el aire. Y sin embargo, Christina no se ha dejado doblegar. Como superviviente que es de un cáncer de mama, ya ha mirado al miedo a los ojos, pero también sabe cómo devolver el golpe. Armada con una mezcla de rabia contenida, dignidad y un afilado humor negro, se ha erigido en un altavoz poderoso para todos aquellos que padecen enfermedades invisibles. Su aparición en la gala de premios, apoyada en un bastón y con la mirada desafiante, fue toda una declaración de intenciones. Como quien grita al mundo: sí, estoy rota por dentro, pero sigo aquí de pie. Quizás Christina Applegate no vuelva a actuar nunca más, y su carrera permanezca en una pausa indefinida, pero su inmensa presencia, su coraje y la forma en que planta cara a una enfermedad tan traicionera la han elevado por encima de su faceta de actriz.
ahora es un auténtico símbolo de resistencia humana. Charlie Sheen y la revelación del VIH. En la cúspide de su carrera, Charlie Sheen era el monarca absoluto de la televisión mundial. Se embolsaba la friolera de $1,8 millones. Dólares por cada episodio de 2 hombres y medio. Su vida era un cóctel molotov de fama desmedida, vicios y titulares de prensa amarilla. Drogas, fiestas salvajes y disputas públicas eran su pan de cada día. Parecía un tipo indestructible, hasta que en 2015 soltó la bomba que hizo temblar los cimientos del show business. Era VIH positivo y llevaba guardando el secreto 4 largos años. La noticia provocó un terremoto mediático sin precedentes, no solo por la confesión en sí, sino por cómo la gestionó. Charlie no pidió perdón, no derramó lágrimas, ni buscó la lástima ajena. Se sentó frente a las cámaras y escupió la verdad sin anestesia, con esa mezcla de chulería y fragilidad que siempre fue su marca de la casa. Pero lo que el gran público ignoraba era el infierno privado que había atravesado: chantajes millonarios, amenazas y la paranoia constante de que alguien vendiera su inconfesable secreto al mejor postor. La prensa lo crucificó sin piedad. Unos lo tacharon de irresponsable, otros de egoísta patológico. Pero entonces ocurrió lo imposible, el llamado efecto Charlie Sheen. Las búsquedas en Google relacionadas con el VIH se dispararon un 2000% de la noche a la mañana. Las solicitudes de pruebas médicas aumentaron en todo el planeta y la venta de kits de detección caseros creció un asombroso 95%. Investigadores y epidemiólogos tuvieron que admitir lo increíble. Charlie Sheen, el chico malo por excelencia de su generación, había logrado más por la prevención del VIH en un día que décadas de campañas gubernamentales. En mitad de su caos personal, se transformó en un icono incómodo pero tremendamente eficaz. Su caída a los infiernos fue brutal, sí, pero su testimonio probablemente salvó miles de vidas anónimas. Hoy, Charlie vive sometido a un estricto tratamiento antirretroviral que mantiene su carga viral bajo control. Ya no es la estrella que gobernaba el prime time, pero es un hombre nuevo. Marcado por el escándalo, sí, pero también por la redención. Como él mismo sentenció: mi sangre ya no es noticia, pero mi historia todavía lo es. Convivir con la esclerosis múltiple. A simple vista, Selma Blair siempre pareció esa eterna actriz secundaria de lujo con alma de protagonista indiscutible. Brilló en Una rubia muy legal y en Hellboy, poseedora de un rostro dulce y una intensidad interpretativa silenciosa al alcance de muy pocos. Pero lo que el mundo no veía es que, tras los focos, su cuerpo se estaba resquebrajando literalmente. En 2018, Blair reveló su diagnóstico de esclerosis múltiple, y desde entonces su vida dejó de ser una comedia romántica para transformarse en un drama de supervivencia retransmitido en tiempo real. La enfermedad llevaba años manifestándose antes de ponerle nombre: caídas inexplicables, visión nublada y una fatiga que la dejaba paralizada. Pero, como sucede con demasiadas mujeres, sus síntomas fueron ignorados y minimizados durante años, hasta que un día ya no pudo caminar sin ayuda de un bastón. Hablar le suponía un esfuerzo titánico, y fingir normalidad se volvió imposible. Fue entonces cuando lo contó todo. Mi cuerpo se estaba apagando ante mis narices, y nadie se daba cuenta.
La esclerosis múltiple destroza las líneas de comunicación entre el cerebro y el cuerpo, provocando rigidez muscular, espasmos violentos, pérdida de visión, temblores incontrolables y un terror constante hacia lo desconocido. Para Selma, eso significó perder el dominio sobre su lengua, su equilibrio y su vitalidad. A menudo se quedaba tirada en el suelo durante horas, incapaz de levantarse. Cada amanecer era una ruleta rusa. ¿Podré hablar, andar o respirar hoy? Sin asistencia. Pero lejos de esconderse en su mansión, Blair hizo lo impensable. Se plantó en la alfombra roja de los Oscar con su bastón, temblando visiblemente, pero regalando una sonrisa al mundo. Rompió el molde y se erigió en símbolo. En 2021 dio un paso más allá, sometiéndose a un trasplante de células madre, un tratamiento experimental y arriesgado que podría frenar la enfermedad o acabar con ella. Sobrevivió al proceso y de esas cenizas nació una mujer nueva. Ahora Selma utiliza su voz, aunque a veces le tiemble, para pelear por quienes carecen de plataforma. Es activista, es madre, es enferma y sobre todo es una guerrera. Crónica de una guerrera incansable. Ella es plenamente consciente de que su maquinaria biológica podría venirse abajo en cualquier instante, pero se aferra a una certeza mayor. Mientras tenga fuerzas para empuñar un bastón, seguirá avanzando, aunque tenga que pisar los escombros de lo que fue su vida. Si esta historia te ha removido por dentro, escribe un 1 en los comentarios. Si no te ha llegado, pon un 0. Vuestra honestidad es vital para nosotros. Michael Douglas, el cáncer de garganta. Corría el año 2010, cuando los cimientos de Hollywood se tambalearon. Michael Douglas, ese eterno seductor, oscarizado y vástago de una estirpe de leyenda, confesó al mundo que sufría un carcinoma de células escamosas en la garganta. Era un tumor tan voraz y agresivo que los oncólogos temían que no superase el año de vida. Para la audiencia fue un shock absoluto, pero para él supuso un severo ajuste de cuentas con su propia historia. Douglas había quemado la vela por ambos extremos. Fumaba sin parar, bebía y devoraba la fama a bocados. Durante décadas encarnó el rostro del éxito y del desenfreno, pero el destino le pasó factura de golpe. Comenzó a perder peso a una velocidad aterradora. Su voz característica se tornó una lija dolorosa. Articular palabra era un tormento y comer un suplicio casi imposible. En sus peores momentos, el simple acto de tragar saliva le hacía sentir que se ahogaba en su propio ser. Se sometió a un tratamiento brutal, combinaciones letales de quimioterapia y radiación que lo dejaron físicamente destrozado, al borde del abismo. Desapareció del ojo público durante meses interminables, mientras su sistema inmune se hacía a pedazos y sus glándulas salivales quedaban arrasadas. A menudo, la incapacidad para hablar con claridad suponía una tortura psicológica añadida para un actor cuya arma principal era su voz. Sin embargo, Michael no se ocultó en las sombras. Eligió narrar cada etapa de su calvario, llegando incluso a culparse. Quizás mi estilo de vida provocó esto. Fue un testimonio crudo, valiente y, sobre todo, real. Tras 3 años de auténtico infierno, los médicos le entregaron la noticia que parecía un milagro. Estaba limpio de cáncer. Una segunda oportunidad, sí, pero con letra pequeña. Este tipo de enfermedad tiene memoria
y el riesgo de recidiva siempre acecha. Desde aquel entonces, Douglas vive con una cautela renovada. Se mantiene lejos del alcohol, del tabaco y de los excesos, pero no se ha frenado en seco. Volvió a la gran pantalla con roles más pausados. Su rostro sigue teniendo ese brillo, aunque ahora sus arrugas narran otra historia, la de un galán irresistible que tuvo que reaprender a comer, a hablar y a vivir de nuevo. Así, Michael Douglas no solo derrotó a la enfermedad, sino que venció a su antiguo yo para reinventarse como un hombre mucho más resiliente y humano. Cher y el síndrome de fatiga crónica. Cher siempre ha sido un huracán, una fuerza de la naturaleza. Una diosa del pop capaz de reinventarse infinitas veces, plantando cara a la edad, a las tendencias y a los críticos. Nadie tenía su luz. Pero al inicio de los 90, ese resplandor estuvo a punto de extinguirse para siempre. De la nada, empezó a sentir un agotamiento que iba más allá del cansancio. Estaba devastada. Sin lógica aparente, su cuerpo decía basta. Los médicos primero pensaron que se trataba de estrés, luego de una gripe fuerte. La realidad era mucho más compleja. Había contraído el virus de Epstein-Barr, desencadenando el temido síndrome de fatiga crónica. Sus defensas cayeron en picado y la fiebre se volvió constante. Dar un paso era un suplicio. Estaba tan frágil que mantenerse erguida más de unos minutos resultaba una utopía. Aquella mujer que electrizaba estadios enteros con su sola presencia, ahora yacía postrada en cama día tras día, suplicando por una pizca de energía que jamás llegaba. Durante 2 largos años se esfumó del mundo del espectáculo sin dar explicaciones. El misterio era absoluto. Hubo quien especuló con una depresión severa. Otros hablaban de sobredosis. La verdad era mucho más desgarradora. Cher no podía cantar, ni actuar, ni siquiera vivir. Un diagnóstico erróneo de bronquitis la llevó al borde de la muerte por una neumonía mal curada. Según sus propias palabras, sentía cómo se desintegraba desde las entrañas. Desesperada, viajó hasta Alemania en busca de un tratamiento experimental. No fue la cura definitiva, pero le concedió una tregua, y con esa pequeña chispa de alivio resurgió de sus cenizas. Grabó 7 álbumes más, regresó a los escenarios y a día de hoy, rozando los 80 años, sigue al pie del cañón, aunque el síndrome le robe fuerzas cada jornada. Lo hace porque es capaz y sobre todo porque es su pasión. Pero lo más conmovedor de su historia no es su recuperación, sino su lucha diaria e invisible. El síndrome de fatiga crónica no deja cicatrices externas, ni abre telediarios, pero puede consumirlo todo. Y aún así, Cher no se rinde. Porque es mucho más que una vocalista, es una leyenda viva. Es la demostración palpable de que el talento puede perdurar incluso cuando la biología pide. Rendición. Jack Nicholson y la demencia. Hubo una época dorada en la que Jack Nicholson era sinónimo de Hollywood. Solo con arquear una ceja desataba carcajadas, terror o anarquía. Desde El Resplandor hasta Alguien voló sobre el nido del cuco. Su magnetismo era brutal, su talento salvaje y su estatus de leyenda indiscutible. Pero en 2010 el guión cambió drásticamente. Se evaporó de las pantallas sin previo aviso. No hubo gira de despedida, solo un silencio sepulcral.
Y tras ese mutis, una verdad que en la meca del cine temen pronunciar: demencia. Círculos íntimos aseguran que a finales de la década de los 2000, Nicholson empezó a sufrir lagunas de memoria preocupantes. Primero olvidaba frases, luego se perdía en los rodajes, hasta que un buen día simplemente dejó de leer guiones. Para un perfeccionista obsesivo como él, la idea de actuar a medio gas era intolerable, así que se marchó sin articular palabra. Jamás se confirmó el diagnóstico de forma oficial, ni él lo admitió en público. Pero las piezas del puzzle encajan. El aislamiento radical, la ausencia de eventos y la incapacidad para retener textos. En las contadas ocasiones que se le ha visto, quizás en un partido de los Lakers o en una foto borrosa desde un balcón. Lo que destaca es su mirada vacía. El cuerpo de Jack sigue ahí, pero su mente brillante parece haberse desvanecido. Desde entonces vive enclaustrado en su mansión de Los Ángeles. Rechaza entrevistas, ignora las galas y no coge el teléfono. Hay quien dice que ha cortado todo lazo con la industria que lo encumbró. Otros opinan que solo eligió envejecer lejos de los focos. Pero, entre sus allegados, la sospecha es más triste: que el hombre más vibrante del cine americano está atrapado en un laberinto mental sin salida. Y esto es lo más doloroso de asumir, porque Nicholson no fue un actor más, fue un titán, un rebelde, una fuerza imparable. Su falta no es solo física, es un vacío emocional. El cine perdió mucho más que una estrella. Perdió una voz única, una locura controlada y ese peligro constante que hacía todo interesante. Hoy, Jack Nicholson ya no recuerda que fue Jack Nicholson, y esa es quizás la mayor tragedia jamás escrita, una obra sin guión final. Tim Curry, derrame cerebral. Tim Curry no solo actuaba, mutaba. Durante décadas, este camaleón escénico navegó sin esfuerzo entre el terror más puro y la comedia más delirante, proyectando un aura hipnótica que oscilaba entre el magnetismo y lo enigmático. Fue la pesadilla de una generación, como el Pennywise original. Rompió tabúes, como el lascivo Dr. Frankfurter en The Rocky Horror Picture Show. Y nos regaló sonrisas maliciosas, como el recepcionista del Hotel Plaza en Mi pobre Angelito 2. Sin embargo, su salida del foco público fue abrupta, sin telón final ni aplausos, ocultando una tragedia personal devastadora. El calendario marcaba el año 2012, cuando Curry sufrió un accidente cerebrovascular masivo que partió su realidad en dos. La mitad derecha de su cuerpo dejó de responder, cayendo en una parálisis parcial. No obstante, el verdadero drama no residía en su movilidad. Fue el silencio de su voz, ese barítono inconfundible que había dominado escenarios de Broadway y estudios de doblaje, la cual se apagó hasta convertirse en un susurro. La disartria, un severo trastorno neuromuscular del habla, lo aprisionó en una cárcel de carne y hueso, impidiéndole articular lo que su mente brillante quería gritar. Aquel titán que antes devoraba la escena con una sola mirada, ahora libraba batallas titánicas solo para formar una oración coherente. Sus raras apariciones públicas se volvieron intermitentes, siempre confinado a una silla de ruedas y escoltado por cuidadores, revelando una voz frágil, una sombra de su antiguo estruendo. Los admiradores que logran acercarse
a menudo terminan con lágrimas en los ojos, conmocionados no por pena, sino por el abismo entre el ídolo fue y el hombre que sobrevive. A pesar de todo, Curie rechazó la oscuridad y se negó a desvanecerse. Sigue asistiendo a convenciones, garabateando autógrafos y mostrándose ante las cámaras. Ha resurgido no como intérprete, sino como estandarte de resistencia, demostrando que el colapso físico no tiene por qué aniquilar la dignidad humana. La faceta más desgarradora de su condición, sin embargo, es su lucidez. Su mente permanece afilada, comprende cada matiz, cada chiste, cada lamento. Es un genio atrapado, traicionado por su propia biología sin previo aviso. He aquí la ironía suprema. El hombre que dio vida a los personajes más elocuentes y teatrales, hoy comunica tormentas enteras solo con la mirada. Tim Curry jamás volverá a pisar las tablas. Su era bajo los reflectores concluyó, pero su leyenda se niega a morir, porque, a final de cuentas, el rugido más potente no es el que se oye, sino el que persiste en el silencio absoluto. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar el número 2 en los comentarios para saber que nos acompañas en este recorrido emocional. Pasemos ahora a una leyenda viviente, Eric Clapton. La neuropatía periférica. Eric Clapton trasciende la etiqueta de músico. Para muchos es una deidad de las 6 cuerdas. Sin embargo, desde hace más de 10 años, la anatomía que lo elevó al Olimpo comenzó a colapsar. No hubo explosiones, solo un deterioro silencioso. Inició con dolores lumbares que no cedían, evolucionando a descargas eléctricas recorriendo sus piernas y culminando en un diagnóstico que congeló su universo. Neuropatía periférica, una condición donde los propios nervios se convierten en torturadores internos. Caminar se transformó en un suplicio. Sentía vibraciones fantasmas en pies y manos de forma constante, como si su organismo le gritara una advertencia fatal. En 2013, la confirmación médica golpeó con la fuerza de un mazo. Clapton comprendió la magnitud del desastre. Enfrentaba la posibilidad real de no volver a tocar la guitarra. Para un mortal sería triste. Para él sería el apocalipsis personal. Desde ese instante, su existencia es una guerra de trincheras diaria contra el dolor crónico. Las giras mundiales se redujeron drásticamente y las cancelaciones se volvieron frecuentes. Hubo días en los que la gravedad parecía invencible y no podía dejar el lecho. Cada nota arrancada exigía una fuerza brutal. Cada acorde se convertía en una victoria pírrica sobre su propia decadencia física. Y aún así, siguió tocando, por puro instinto, porque la música es su oxígeno y lo único que lo ancla a la vida. Pero Clapton no se engaña, conoce la verdad. Es una enfermedad progresiva que amenaza con atrofia muscular, parálisis y fallos respiratorios. El peor escenario contempla un apagón multiorgánico silencioso y definitivo. En mayo celebró sus 80 años y lo hizo aferrado al mástil de su guitarra, quizás con menos velocidad y mayor esfuerzo, pero con una sobrecarga de alma. Toca desafiando el miedo latente de despertar inmóvil, ignorando el dolor que le carcome los huesos, porque Clapton asimiló una verdad devastadora. Su leyenda será inmortal, pero su envase corporal es efímero. Por eso, noche tras noche, Eric Clapton sube
al escenario como si fuera la despedida final. Y cuando sus dedos logran danzar sobre los trastes, cuando su espíritu atraviesa las cuerdas, el público olvida al hombre enfermo y solo, escucha a Dios entonando un blues. Sam Neill y el cáncer de células T. Para la cultura pop, siempre será el intrépido Dr. Alan Grant, protegiéndose con su sombrero y calmando bestias prehistóricas en Jurassic Park. No obstante, en la realidad, el depredador que acechó a Sam Neill no tenía escamas ni garras, sino una naturaleza microscópica y traicionera. Se enfrentó a un linfoma angioinmunoblástico de células T, una de las variantes de cáncer más extrañas y agresivas conocidas. La noticia estalló en 2023, pero su calvario inició mucho antes. Durante una gira de prensa, palpó un bulto en el cuello que parecía inofensivo, hasta que la biopsia reveló el horror. La enfermedad no solo estaba presente, proliferada con violencia. Su rutina ordenada se disolvió entre salas de oncología, vías intravenosas, pasillos fríos y un terror helado. Los tratamientos iniciales fracasaron estrepitosamente. El cáncer parecía avanzar con saña, reconociendo la fortaleza de su presa. Acorralado y desesperado, Sam halló un salvavidas en la escritura. De esa angustia nacieron sus memorias Did I Ever Tell You This?, redactadas entre sesiones de quimioterapia. Cada frase era una trinchera, cada página un método para no desvanecerse en la nada. Ante el fracaso, los especialistas jugaron una última carta, una terapia experimental de por vida. No es una cura, es una tregua que lo mantiene estable. Sam Neill vive ahora bajo libertad condicional médica, dependiendo de inyecciones mensuales que podrían dejar de funcionar en cualquier instante. Su existencia pende de un hilo químico, y sin embargo rechaza la autocompasión y el drama. Ha declarado que prefiere gastar sus últimos años disfrutando, no lamentándose. Entiende que la parca lo ronda, pero ha descubierto algo que muchos pasan por alto, que el tiempo no se cuenta en años, sino en la intensidad de los instantes vividos. Sam Neill no ha dejado de trabajar ni de reír, pero cada vez que se recarga, una pared, cada vez que su mirada se pierde en el horizonte, se percibe una urgencia serena, la de quien ha visto el abismo y ha decidido beberse la vida a sorbos grandes mientras pueda. Kathy Bates, cáncer y linfedema, durante más de 35 años. Kathy Bates ha encarnado a mujeres complejas, rotas e indomables, desde la psicótica Annie Wilkes en Misery hasta matriarcas de hierro. Su rostro es un mapa de carácter inquebrantable, pero fuera de la pantalla, su rol más difícil no vino en un guión, fue convertirse en una guerrera contra su propio cuerpo. Desafiando a la parca, no en una ocasión, sino en varios actos dramáticos. Corría el año 2003, cuando un diagnóstico de cáncer de ovario dejó su existencia en suspenso, pero ella logró salir victoriosa. Sin embargo, en 2012, justo cuando creía haber dejado atrás aquella pesadilla, el destino le asestó otro mazazo devastador: cáncer de mama. En esta ocasión, no había espacio para soluciones tibias. Los oncólogos fueron tajantes al sugerir una doble mastectomía. Sin que le temblara el pulso, Kathy sacrificó sus senos, apostando todo a sobrevivir. Lamentablemente, el quirófano no marcó el desenlace,
sino el inicio de un auténtico viacrucis, conocido como linfedema crónico, una retención de líquidos en los brazos que genera una hinchazón perpetua, limita el movimiento y causa un dolor constante. Desde aquel instante, Bates se vio condenada a utilizar mangas de compresión, asistir a terapias semanales y dar un giro de 180 grados a su rutina diaria. Prohibido comer con sal, evitar el calor sofocante y renunciar a cualquier exceso, todo para mantener a raya una dolencia incurable. Y, por si fuera poco, como si la vida quisiera testear su resistencia, en 2017 le detectaron diabetes tipo 2, la misma enfermedad silenciosa que le costó una pierna a su padre antes de matarlo. Kathy, cargando ya con cicatrices quirúrgicas y un cuerpo que reclamaba tregua, se plantó frente al espejo y decidió declarar la guerra total a su propia biología. Logró deshacerse de casi 40 kilos a base de dieta estricta y sudor, sumando otros 20 con ayuda médica. Un esfuerzo titánico que hoy, a sus 77 años, la hace sentir más vigorosa que cuando tenía 30. Aunque el linfedema sea su sombra y la diabetes nunca descanse, con el fantasma del cáncer acechando, ella vive cada amanecer con la ferocidad de quien ha burlado a la muerte 2 veces y ha regresado para escribir el desenlace de su propia historia, asegurándose de terminar el guión bajo sus propias reglas. Durante más de 35 años, Kathy Bates ha dado vida a mujeres complejas, rotas e inolvidables, desde la siniestra Annie Wilkes en Misery hasta juezas implacables y madres coraje. Su rostro es la definición misma de carácter. No obstante, fuera de los focos, el papel más exigente de su carrera no salió de la pluma de ningún escritor de Hollywood. Fue la crónica de una mujer plantando cara a la muerte en repetidas ocasiones. En 2003, el cáncer de ovario congeló su mundo y lo derrotó. Pero en 2012, cuando imaginaba que el horror había cesado, recibió otro impacto brutal: cáncer de mama. Esta vez, la situación no admitía dudas ni medias tintas. Los especialistas recomendaron una doble mastectomía. Sin dudarlo un segundo, Kathy se desprendió de su pecho y eligió aferrarse a la vida.